campus central a firmar algunos expedientes. Entonces sentía que, pero no, me hice, me hice el tiempo normal. Así que aquí estamos. Qué alegre que ya estén ustedes conectados. Vamos, les cuento de que estaba, hola Esther Elizabeth, estaba, estaba viendo el calendario y por eso es que les escribí que había clase hoy porque ya mañana ustedes comienzan, ahí sí que sus segundos parciales y terminan hasta el 26, viernes 26. Si vemos, no sé por dónde dejé mi celular, entonces en este mes nos van a quedar creo que 2 clases y luego una de mayo, la calificación y probablemente otra de mayo. O sea, se fue el semestre, señores, se acabó la fiesta. Así es de que nosotros pues no hay problema, nosotros en ese lapso eh, concluimos contenidos, pero la vida así se va de rápido también. Y uno no se da cuenta. Y a veces no aprovechamos parte de nuestra juventud para poder sacarle el jugo. Y entonces nos atrasamos un poco y es una verdadera lástima. Claro, no es solo trabajo y estudio la vida, por supuesto, pero hay etapas en las cuales hay que aprovecharlas al máximo para tratar después de cosechar lo que uno ha sembrado. Muy bien. Estamos con los instrumentos económicos y habíamos mencionado que estos instrumentos protectores, como dicen, garantizan la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Estábamos haciendo un comentario, por supuesto, no tendencioso, sino que de lo que hemos vivido en Guatemala y lamentablemente eh, no se escapó la Contraloría General de Cuentas a, ese, a esa cooptación del gobierno anterior. Entonces, pero no de ese gobierno, desde que la Constitución está en vigencia, la Contraloría ha jugado un papel determinante, pero nunca vemos que casos como por ejemplo el libramiento de Chimaltenango, que por todos es conocido, pues sabemos nosotros que aparte de que fue un trabajo mal hecho, sobrevalorado, pues la Contraloría no ha presentado las denuncias correspondientes contra los principales responsables, en ese caso, el expresidente, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el ministro de Comunicaciones, o sea, la verdad es de que no se han visto que, que hayan esas denuncias y que se estén. Entonces, eh, es función de la Contraloría velar por el buen manejo de los recursos del Estado. Y en última instancia, si la Contraloría no está haciendo bien su papel, pues el personero legal del Estado, que es el Procurador General de la Nación, debería de estar encima de la Contraloría para ver los resultados correspondientes. ¿Ya? Y por supuesto, el gobierno anterior, uno que otro diputado esporádicamente, pues hablaba de cierta fiscalización, pero no sistematizada. Es decir, era solo para ganar adeptos, para decir, vean, yo estoy haciendo algo, pero un leño solo no puede. Entonces, pero no hay equipo de trabajo en el Congreso para que cumpla esa misión. Entonces,
la jerarquía que tiene la Contraloría General de Cuentas, la jerarquía constitucional, le da facultades suficientes como instrumento protector económico para velar por el buen manejo de los recursos del Estado. ¿Cuántos gobiernos como el japonés, el taiwanés, que han apoyado a Guatemala? Últimamente se acaba de inaugurar la semana pasada el hospital de neonatología en el Hospital General, a, a cuyo costo lo financió el gobierno de Taiwán. ¿Ya? Entonces, pero allí son ellos los que manejan realmente esos fondos y no permiten que entidades ajenas a ellos le metan mano a esos recursos, porque ¿qué hacen? Lo que hacen es hacer chinche con ese dinero, porque no es de ellos. Entonces, imagínense la carretera al Atlántico hasta donde vamos, es cooperación del gobierno taiwanés, pues, ¿ya? Si no tuviéramos por lo menos esos 78 kilómetros aproximadamente. La idea es llegar a Puerto Barrios con ese doble carril, pero pasarán todavía muchos años para que eso suceda. Hace muchos años, el gobierno japonés hizo un estudio para instalar un metro subterráneo intermunicipal, es decir, que abarcara los principales municipios de la ciudad de Guatemala. Y la condición de ellos es, bueno, nosotros vamos a costear los recursos, vamos a hacer los estudios, no solo de geología, porque siendo Guatemala, siendo un país susceptible de frecuentes movimientos telúricos, entonces ellos se iban a encargar de hacer esos estudios. Y lo que pedían a condición era que los primeros 25 años ellos iban a tener el usufructo vitalicio en el manejo de todas las instalaciones del metro. Como eso no significaba plata alguno para ningún funcionario gubernamental o municipal o legislativo, entonces le dijeron no al proyecto. No, porque hace muchos años, hace más ya de 25 años, que se hizo esa propuesta por parte del gobierno japonés. Sin embargo, no fue aceptada por nuestras autoridades porque ellos querían manejar los recursos, sabiendo los japoneses que la idiosincrasia del guatemalteco y principalmente cuando está en las esferas públicas, aprovecharse de todo el dinero fácil y llevárselo consigo, ¿verdad? Y lamentablemente se dejó ir esa oportunidad. Ahora pues se está intentando con este gobierno que por lo menos va a venir un metro de Senma hacia, hacia Centranorte, aproximadamente 10 kilómetros, y que por lo menos lo van a iniciar 24, 25, 26, y en el año 27 se supone que estarían entregando ese proyecto. A ver qué pasa, a ver cómo siguen las condiciones en el país, pero, insisto, si logramos como autoridades hacer conciencia del papel que le corresponde a cada institución, entonces yo siento de que Guatemala puede mejorar, pero se necesita
un tipo de nuevo de mentalidad, de querer servir al país, de querer servir a los guatemaltecos. Vean la hazaña que hicieron hoy nuestros seleccionados mundialistas de Papi Foot. Iban perdiendo 3-0 contra Estados Unidos. Pero ya en el segundo tiempo, ahí yo creo que Estados Unidos, el entrenador de los Estados Unidos dijo, bueno, ya 3-0 ya los tenemos fritos, estos se van a desmoralizar, pero el Zancudo Estrada, un viejo zorro en esos ámbitos, a pesar de que quedaban, ¿qué? 5 minutos para que finalizase el partido, logró mover con paciencia sus piezas de tal manera que se logró un empate, provocando que con ese empate 3-3, Guatemala tenga el primer lugar de ese grupo. Eso ya le faculta para que el miércoles se enfrente contra el ganador hoy en la tarde entre Costa Rica y México. De ahí, del otro grupo, tiene que salir uno. Entonces, o Costa Rica o México, pero y si ganan el miércoles, automáticamente ya están clasificados para el Mundial. Es decir, ¿por qué hago correlación con todo esto? Porque Guatemala tiene talento. Hay gente muy talentosa. Hay gente muy preparada. Lastimosamente, por las condiciones imperantes al ingresar a trabajar a lo gubernamental o a lo municipal, tiene que marcar el paso que le dicen. Caso contrario, inmediatamente le ponen una cascarita y afuera. Entonces, desde mi punto de vista, la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador, debe de mejorar su actuación en todas las instituciones del Estado y debe de, cuando haya hallazgos suficientes y bastantes que puedan pensar que hay la comisión de un ilícito penal porque fueron mal utilizados los recursos, entonces debe hacer las denuncias correspondientes. Lastimosamente, eh, adentro de la Contraloría también, para los que son contadores públicos y auditores, saben que hay también gente que ya está anquilosada y que tiene sus estructuras montadas adentro de la institución y que de ahí la denuncia logre pararse, logren negociar con los responsables, lleguen a un arreglo y aquí no ha pasado nada. Entonces esa denuncia, con el correr de los tiempos, el pasar de los años, se desvaneció y el único que quedó mal fue el auditor, que como premio a esa actuación lo que hacen es mandarlo, bueno, usted está por decir algo, designado a la municipalidad de Antigua Guatemala y encontró esos hallazgos. Entonces, de premio, lo vamos a mandar a la municipalidad de Sayaché. Y entonces, ¿qué hace este pobre auditor cuando tuvo que trasladarse a los alrededores del departamento de Zacatepeques para no estar desgastándose en ir y venir de su trabajo? Se llevó a su familia, sus hijos están estudiando ahí, pero ahora resulta que por haber encontrado esos hallazgos y haber hecho la denuncia correspondiente, los mafiosos de los cuadros medios de premio lo mandan a Sayache, por decir algo. ¿Y qué hace? Se tiene que ir. Y luego, con el tiempo, trasladar y luego vuelve a suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que se hacen de la vista gorda porque ya saben que esto no prospera. Tendría que tener muy buena voluntad
el Contralor General de la Nación, que de él nadie habla. Calladitos se ven bonitos, desapercibidos, ¿ya? Pero son grandes multimillonarios negocios los que en los cuadros medios se ventilan para no hacer, darle el curso correspondiente a las denuncias o a los hallazgos encontrados por los auditores. En cuanto a, al artículo 233, ya leímos el 232, en cuanto a la elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años. Todas estas son preguntas de examen segundo parcial. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años. ¿Qué organismo del Estado lo elige? El Congreso de la República. ¿Por qué sistema? Mayoría absoluta. Ahí salieron 3 preguntas. Y solo podrán ser removidos el Contralor General por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. En otras palabras, la pregunta se plantea de esta manera. ¿Cuál es el único organismo del Estado que puede remover al Contralor General de la Nación? El Congreso de la República. Claro, las causales son negligencia, delito y falta de idoneidad, pero hasta ahí ya no entramos. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Ya vimos el caso de Carlos Mencos, es el único caso que él dejó un periodo libre y posteriormente se volvió a proponer para ser electo y la comisión de postulación lo nombró. Y el Congreso, dentro de los 6 que la comisión de postulación le propuso, lo volvió a elegir. Es el único caso en la historia. Solo les leo esto porque tengo aquí la ley de la Contraloría de Cuentas, de que ustedes ya la conocen también. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestas por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, de Contadores Públicos y Auditores y Administradores. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. Aquí, por lo menos, se exige eso, ¿verdad? A la comisión de postulación. Ya cuando tienen el listado de 30, de 40, que han llegado y han cumplido con los requerimientos que la comisión le ha solicitado, entonces, para elegir a esos 6 que van a ser propuestos al Congreso de la República, aquí no es el sistema de mayoría absoluta, sino mayoría calificada. Las 2/3 partes del total de miembros que integran esa comisión de postulación. Y los requisitos, el 234 dice, el Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco. Aquí deja abierta la posibilidad que cualquier centroamericano pueda ser Contralor General de Cuentas e inclusive cualquier guatemalteco naturalizado. Porque desde el momento que dice guatemalteco, no dice si es guatemalteco originario o guatemalteco naturalizado. Contador público y auditor de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Bueno, los recursos legales 236, aquí no hay gran cosa. Vayámonos a ver si hay algo que les pueda servir para su segundo parcial. Acá ya hicimos las anotaciones en cuanto a su ley. Creo que esta es una pregunta muy interesante que ustedes deberían de subrayarla si es que tienen a la mano la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Valdría la pena que la resaltaran.
¿Qué es el control gubernamental? El control gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas, artículo 5, y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio del control interno y externo gubernamental. Eso es el control gubernamental. Es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio del control interno y externo. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que deberían de tener ustedes importante en su ley orgánica tendría que ser, como son muy pocas, es realmente, creo que nos vamos al hacer nuestra tela de araña y nos vamos directamente al artículo 44 de la ley, que dice, recursos legales. Contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas procede el recurso de reposición. Y contra las resoluciones que dicten los subcontralores, directores y jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas procede el recurso de revocatoria. Estamos hablando acá de los recursos administrativos de la ley de lo contencioso administrativo. Pongamos entonces un asterisco acá a un costado del artículo 44 de su ley orgánica y vayámonos al artículo 236 de nuestra Constitución. Vayamos al recurso y entonces pongámosle ahí, por favor, a un costado, ver del artículo 41, ver artículo, un asterisco, ver, art, ver harto 236 Constitución, ¿ya? Ver harto 236 Constitución. Y al otro costado de ese mismo artículo, pongamos en ese mismo artículo 41 de la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas, pongamos ver arts, o sea, ver hartos contencioso administrativo. Ver hartos contencioso administrativo. Y ahorita les vamos a señalar de una vez el artículo a que se refiere la ley de lo contencioso administrativo. Denme un segundito que la voy a sacar de acá. Ley de lo contencioso administrativo. Ya la tengo. Así de una vez señalamos los artículos, ¿ya? Entonces nos vamos a ver artículo 7 y 9. 7 y 9. Ver artículos 7 y 9, contencioso administrativo. Si tuviesen a la mano la ley de lo contencioso administrativo, si lo tuviesen a la mano, quien lo tenga, por favor, en el 7 y en el 9, un asterisco en donde ustedes tendrían que poner ver art 44 Contraloría. Ya sabemos nosotros que es la ley orgánica.
Y en el 9 también, ver Art 44, Contraloría. Ya sabemos nosotros, ¿ya? Que ahí están, perdón, yo los estoy engañando. No es en el artículo 41, sino y nadie me dice nada, en el 44. En el 44, ver artículo 44. 44. No es 41, es 44. Repito, para que no nos equivoquemos, por favor, porque entonces vamos a hacer un... repito, discúlpenme, me equivoqué, no es 41, ¿ya? No es 41. En el artículo 44 de su ley orgánica, ustedes donde dice recursos legales, contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra las resoluciones que dicten los subcontralores, directores y jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. Allí es donde tenemos que hacer esas anotaciones, donde hay, uno, por un lado, ver el artículo 236 de la Constitución y por el otro, a un costado, ver hartos 7 y 9, contencioso administrativo. Eso es en la ley orgánica de la Contraloría. En la ley de lo contencioso administrativo, solo pongan en el 7 y el 9 un asterisco que diga ver harto 44, Contraloría, y también ver art 236, Constitución. Ver art 236, Constitución. Muy bien. Y ahora, en el artículo 236 de su Constitución, por favor, vamos a poner a un lado, a un costado, ver harto 44, Contraloría. Ya sabemos nosotros que es la ley orgánica de la Contraloría. Y vamos a poner también alrededor de ese artículo 236, ver hartos 7 y 9, contencioso administrativo. Voy a repetirles porque yo los induje a confusión, disculpen. Es que por la ubicación. Si hablamos, si hablamos de la ley, los que tengan a la mano, por eso la súplica siempre va a ser, tengan sus leyes en físico. Tengan sus leyes en físico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a estudiar su examen técnico profesional, estas llamaditas, estas subrayaditas, eso inmediatamente lo van a traerlo y ya lo refrescan, ya conectaron. Entonces, si tienen la ley de lo contencioso administrativo, entonces en el artículo 7 y en el artículo 9, el artículo 7 se refiere al recurso de revocatoria contra los subcontralores, contra los jefes, contra los directores, es decir, contra las autoridades menores. Contra las autoridades menores se interpone el recurso de revocatoria y solo contra el Tatascan
Es decir, ustedes interpusieron contra el subcontralor de calidad el recurso de revocatoria, porque no están de acuerdo. Pero viene el subcontralor y no cambia el dictamen, la opinión, y es la misma. Entonces usted, dentro de las 48 horas, se van e interponen el recurso de reposición ante el Contralor General. Y en definitiva, él, él tiene que resolver. Y si no les fue favorable, entonces buscan el procedimiento de lo contencioso administrativo. Eso lo dice cabalmente, eso lo dice el artículo, perdón, el mismo artículo 44 en su parte final que dice, en ambos casos, tanto el recurso de reposición como la revocatoria, en ambos casos deberá observarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de lo contencioso administrativo, porque estamos agotando la vía administrativa. Pero, ojo, si vemos el artículo 41 de la ley orgánica, dice, cobro y destino de multas. La Contraloría General de Cuentas podrá promover los procesos de cobro por la vía económica coactiva. Aquí es otro procedimiento exclusivamente de la Contraloría General de Cuentas para proceder a instaurar procesos de cobros a través de la vía económico coactiva. Y cuando vamos a interponer un recurso administrativo para agotar la vía administrativa, nos vamos a ir por el recurso de revocatoria y reposición. Y si ustedes se dan cuenta, la Constitución es hermosa porque hay un artículo, me parece que está en el ahorita, porque podemos amarrar de una vez ese artículo. Me parece que lo podemos amarrar. Ahorita déjenme. No. 223 creo que es. Vamos, no. Por ahí está. Déjenme ver. ¿Por qué no me ayudan a buscar ustedes el artículo que señala el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Ahorita se me perdió. Pero aquí está, ya lo encontré, 221. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir, es decir, para utilizar a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo fondo el fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones de autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Eso es enorme, ¿va? Pero ustedes, yo me estoy adelantando porque esto lo van a ver ustedes en su derecho administrativo, pero quería amarrarlos. Entonces, la vía económica coactiva es para la Contraloría General de Cuentas. Tiene su vía propia, la vía económico coactiva. Mientras que todas las diferencias legales entre la administración y las instituciones particulares o privadas, etcétera, se van a través de lo contencioso administrativo previamente agotarlo la vía
gubernativa. Muy bien. Otro instrumento protector de carácter económico es el régimen financiero, artículo 237. Solo pregunto a quienes están conectados, ¿lograron hacer esa tela de araña? Sebastián. Licenciado, disculpe, solo el artículo 221, ya no logré conectarlo. ¿Con qué artículo nos dijo? Bueno, solo el 221, solo tenerlo presente, que o que hace la diferencia, Luis Pedro. ¿Por qué? Porque cuando la Contraloría General va tras la multa o el cobro de multas o un proceso por parte de, se va a la vía económico coactivo. Pero las demás instituciones del Estado, las demás instituciones que tengan controversias legales, se van a ir por la vía de lo contencioso administrativo. Aquí esa es la diferencia. Ustedes la van a encontrar cuando lleven sus derechos administrativos 1, 2 y procesal administrativo. Se van a dar clara cuenta. Yo solo los invito a que lo tomen en cuenta el 221, porque una cosa es que haya vía económico coactivo, tribunales. Ustedes cuando oigan esto, que hay un proceso en la vía económico coactivo, es porque la Contraloría General de Cuentas es parte del mismo. Así de sencillo. Porque tiene su vía específica, la vía económica coactiva. ¿Ya? Mientras que las demás instituciones gubernamentales o entidades descentralizadas, para dirimir sus diferencias, lo van a hacer primero a través de los recursos administrativos correspondientes. Es decir, van a usar la ley de lo contencioso administrativo si caben esos recursos. Pero hay instituciones como el ICS, como la universidad, como el Banco de Guatemala, como la Superintendencia de Bancos, que tienen sus leyes orgánicas. Y en esas leyes orgánicas están los procedimientos administrativos para, en dado caso, no existiera recursos administrativos, tenemos que dar por asentado que vamos a utilizar los recursos administrativos de ley, que es la revocatoria y la reposición. Una vez agotados esos dos recursos, entonces, como no es Contraloría de Cuentas, sino son X institución, se va a ir a lo contencioso administrativo. Pero en la universidad, por ejemplo, tiene sus propios recursos administrativos. El ICS tiene sus propios recursos administrativos. La Superintendencia de Bancos tiene sus propios recursos administrativos. El Banco de Guatemala tiene sus propios recursos administrativos. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? A que ustedes comprendan que todo aspecto legal que vaya a abarcar cualquier institución del Estado, su fuente formal por excelencia va a ser la Constitución. ¿Ya? Por eso el artículo, ahora entramos a otro instrumento, el régimen financiero. En conclusión, son dos los instrumentos protectores para proteger a la Constitución y que se haga un buen manejo de los recursos del Estado. Uno, el régimen de control y fiscalización, o lo que nosotros denominamos Contraloría General de Cuentas. Ya hablamos sobre ello, ya explicamos
cómo se elige, cuál es el papel, qué recursos legales pueden interponerse, etcétera, etcétera. Vamos con otro instrumento económico, que es el régimen financiero. Para eso, basta y sobra que leamos el artículo 237, que dice, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Es decir, la unidad del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, desde principios de año, gira atento recordatorio a todas, óigase bien, a todas las instituciones que manejan fondos públicos, haciéndoles el recordatorio que comiencen a trabajar en la estimación del próximo presupuesto de ingresos y egresos para el funcionamiento de esa institución y que va a ser puesto en vigencia a partir del siguiente ejercicio fiscal, es decir, a partir de 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Desde el mes de enero, cada institución del Estado, cada institución descentralizada y autónoma, cada institución que reciba fondos del Estado, cada ONG, cada asociación, etcétera, 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 debe, por recordatorio efectuado por la unidad del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, instalada en el Ministerio de Finanzas, les hace ese atento recordatorio a todas las unidades para que vayan preparando y vayan proyectando, estimando los ingresos, si es que es susceptible de percibir, y los egresos, que son los gastos que van a provocar durante el próximo ejercicio fiscal. Dice entonces que la unidad de presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado, estoy leyendo el artículo 237 de la Constitución, segundo párrafo. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Porque esa es la idea. Estimar un presupuesto para tratar de ver por qué medios vamos a llegar a cubrir ese monto. No es solo hacerlo por hacerlo, es como ustedes han visto en sus hogares cómo papá y mamá, o si ustedes son el padre o es la cabeza de la familia, cómo elaboran su presupuesto diario, su presupuesto semanal, su presupuesto quincenal o su presupuesto mensual. Ustedes saben hasta dónde, de acuerdo a los ingresos que reciben, ustedes saben hasta dónde pueden llegar a realizar gastos durante el presente mes. Y lo ideal, en todos los hogares guatemaltecos, lo ideal, lo ideal sería que por lo menos un 10% debía de quedar de saldo, de sobrante, para ese guardadito, para esa emergencia, para esa contingencia, para un imprevisto. Pero, ¿qué pasa con las familias guatemaltecas? Que vivimos el día a día, vivimos el aquí, vivimos así, vivimos al día, al día, al día, al día. Entonces, es más, la canasta básica se ha inflado de tal manera que inclusive
los que tienen el salario, los que tienen el salario mínimo, que es el que regularmente acostumbran a pagar, o a veces ni eso. Me estaba enterando de unas señoras de mucha edad que el IX ya tienen qué, ya tienen 84 años, 82 años, 80 años, y el IX de jubilación les pasa 600, 700, 800 quetzales de jubilación. ¿Qué pueden hacer esas familias donde el cabeza de casa recibe de jubilación 700 quetzales? Hace como 15 días más o menos, ahí por el centro cívico, estaba una señora y yo también iba a atravesarme la arteria esa, la 21 calle. Y entonces, no tenga pena, señora, permítame, la voy a tomar de su brazo y fui haciéndole señas a los vehículos que paraban y la señora pues tal vez necesitaba quien la escuchara. ¿No? Es que mire que esos de mi pago, que es sinvergüenza, así que me están cobrando esto y aquello y lo otro. Bueno, ¿y qué pasó pues, señora? Es que mire que me dijeron que tengo que buscar un abogado porque tengo que hacer un memorial para reponer el título porque no aparece y como tengo que cambiar el contador y que si no, no. Y yo me acordé inmediatamente, la pobre señora no sabe que ya en Pagua ya le subió de los 101 quetzal 82 centavos que cobraban para que le entregaran a uno una reposición de un título de agua. Ahora lo pusieron a 392 quetzales. Y mire, yo recibo 700 quetzales de jubilación, soy sola, y tenía un hijo que era marihuano, bueno, pase adelante, la llevé a los cines, me quedaba cerca. Al final la tranquilicé y todo, le di unos centavitos para que fuera a pagar. Y le dije, mire, regrese. Y yo con mucho gusto le hago el memorial. No sé si fue o no, pero yo cumplí con mi deber moral en ese momentito. Y entonces, pero imagínense, 700 quetzales una señora. Primero me dijo que tenía 80 años, pero ya cuando se sinceró me dijo, yo le dije que tengo 80 años, pero es mentira. Tengo 84. La gran chica. ¿Qué hace? Ella vive solita, no sé por dónde. Y entonces hay una psicóloga de la Cruz Roja que va a terapia y ella no le cobra. Y entonces me dijo, mire, yo estoy, como no tengo hijos y mi covacha ya se cae, pero no tengo a quién dársela, yo se la voy a regalar a ella. Bueno, eso es su voluntad, señora, hágalo, ¿verdad? Pero hable con ella. Bueno, pero entonces yo me puse a pensar, ¿cómo hace la señora para mantenerse todo el mes con los 700 quetzales? ¿Cómo hace? Es terrible, es terrible. Así es de que los organismos, oigan bien esto, tercer párrafo del artículo 237. Los organismos, es decir, legislativo, ejecutivo, judicial, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos. Los fondos privativos son aquellos que esas instituciones se agencian, como por ejemplo la Universidad de San Carlos o la Facultad de Derecho cuando les cobra a ustedes un examen de recuperación, no sé si cobra 10 o 15 quetzales. Ese es un fondo privativo para la facultad. Cuando ustedes se inscriben anualmente y pagan, generan su boleta por 91 quetzal, ese es un fondo privativo de la Universidad de San Carlos. Cuando ustedes solicitan una certificación de cursos, creo que cuestan 2 quetzales o 5 por ahí, esos son fondos privativos. Cuando se van a la escuela de vacaciones,
y pagan, creo que es 150 o 200 quetzales, esos son fondos privativos. Y lo mismo, pues, las otras instituciones que puedan, el organismo judicial, cuando impone las multas y la responsabilidad, etcétera, etcétera, que genera fondos privativos para él, ¿verdad? ¿Ya? Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales, esos ya no existen, o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Ahora les llaman a esos gastos confidenciales dietas. Dietas le llaman. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejan presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente acreditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Luego está la ley orgánica del presupuesto, que ustedes tienen un laboratorio de esos, ¿ya? Y entonces, algo importante en esta ley orgánica es que, primero, es emitida por el Congreso de la República. Su reglamento es emitido por el presidente de la República. Esas diferencias las deben de tener claras, ¿ya? ¿Y quiénes están sujetos en el artículo 2 de esa ley? ¿Quiénes están sujetos a las disposiciones de la presente ley? Los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, los organismos regionales e internacionales en los programas o proyectos que reciban o administren o ejecuten fondos, las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro que reciban, administren o ejecuten fondos públicos respecto de los mismos, todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales, las demás instituciones que conforman el sector público. Esta es una ley muy... Ustedes van a llevar un curso en el 9º semestre que es Derecho Financiero, y ahí van a estar todas las leyes financieras del país, incluida la ley orgánica de la Contraloría, la ley del presupuesto, la ley de bancos, la ley de divisas, la ley de la superintendencia de banco, etcétera. Todas las leyes financieras del país. Pero eso será hasta el 9º semestre. Así es de que a grandes rasgos, esos son los dos instrumentos económicos que la Constitución regula en relación a la protección constitucional. ¿Qué es el principio de legalidad? Esta me recuerdo que viene como pregunta de examen, artículo 239. Subrayenla. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitros y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como para determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes, y ahí están todas, ¿verdad?
Ahora, ¿con qué artículo de la Constitución ustedes pueden relacionar este principio de legalidad? A ver si se ponen las pilas, ¿con qué artículo? Tal vez con el artículo 17 de la Constitución. Solo agregarle, por favor, el 1 al 17, con el 171, cuando dice, otras atribuciones del Congreso, corresponde también al Congreso. Nos vamos a la literal C. Nos vamos, ahí hagamos nuestra tela de araña. Nos vamos a la literal C que dice, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Ya pusimos ahí el principio de legalidad, ¿ya? En materia tributaria. Pero ahora agreguémosle ver harto 239, cons. Ver harto 239 cons. ¿Ya? A la par de la literal C del artículo 171 constitucional y nos vamos al 239 para concluir nuestra tela de araña, pongamos ver art 171C cons. Ya allí amarramos las dos normas constitucionales que se refieren básicamente al principio de legalidad. ¿Lo hicieron? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Por último, dice, Sí, licenciado. Sí, las disposiciones son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación al tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muy bien, jóvenes. Me parece que ahí nos vamos a quedar. Les mando un abrazo. Nos vemos el 22, si Dios nos presta la vida. Por favor, esta semana importantísima para salir en limpio y la otra. Así que tengan una feliz tarde. Un abrazo. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra saludar. Sí, Stephanie. Disculpe una pregunta, buenas tardes. Entonces, este viernes no van a haber clases. No, mija, sabes que entre exámenes no doy clases, mija. Ah, bueno, está bien. Gracias, muy amable, licenciado. Vaya, mija. Un abrazo, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Diego, Geraldine. Feliz tarde. Feliz tarde, Diego. Un abrazo.